Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sino que estamos esperando ahí unos minutitos para que vayan ingresando, ¿no? Porque estamos a la mitad del quórum de ayer. Ya, vamos a seguir con estos archivos de la sesión uno, ¿ya? Ya habíamos visto casi la mayoría, en realidad. Eh, ya, numeración, tamaño ya hemos visto, también, mover líneas también. Ya, vamos a ver este que dice aplicar estilos, ya, con ese de acá. Insertar tablas, ¿ya? Insertar tablas. Sí, y ahí que les manden en unos minutos, porque tenemos 3 archivos para trabajar acá. Ya miren, entonces en este ejercicio vamos a ver cómo insertar tablas. ¿Ya? Para insertar tablas en Word hay varias maneras. ¿Ya? Vamos a usar primero la cuadrícula. ¿Ya? Entonces para eso nos vamos pues mira, las tablas, las imágenes, las formas, los iconos, los gráficos de Smaragd, todos son objetos que se pueden insertar en un documento. ¿Ya? Entonces, todos esos objetos, en realidad, o sea, se pueden insertar en un solo lugar, que es en la ficha insertar. Ahí está todo. Todos los objetos que tú puedes agregar a un documento están acá. ¿Ya? Entonces, quiero insertar tabla. Te vas pues, al grupo tablas, tabla. ¿Ya? Y ahí dice, no, oye, vamos a ver un primer método para insertar tablas. En este caso, usando la cuadrícula. ¿Y cuál es la cuadrícula? Es esta de acá. Bueno, la cuadrícula tiene una dimensión limitada, ¿no? Como ves, máximo pueden ser 8 filas, 10 columnas. Más de eso no se puede en la cuadrícula. ¿Ya? Entonces puedo de repente insertar una tablita de 5 por 4. Ahí está, desde la cuadrícula. Pero ya sabes que máximo puede ser de 10 columnas y 8 filas. ¿Ya? Esa es la primera forma de insertar una tabla, usando la cuadrícula. Después vamos a ver insertar tabla de ancho de columna fijo. Nuevamente vamos a insertar tabla. Y acá vamos a insertar tabla. No creo que no se oya. Tú eres la única, Ada. Enciende tu parlante. Y entonces acá. Insertar tabla. Repito. Insertar tabla. Insertar tabla. Claro, claro que se escucha. Tienen que revisar su parlante, chicos, ¿ah? Porque si no, se hubiesen quejado desde el inicio todos. Ya, entonces vamos acá. Insertar tabla y de ancho de columna fijo. Ya, cuando yo coloco insertar tabla me aparece este pequeño cuadro de diálogo donde me pide que ingrese pues las columnas y filas de una tabla. ¿Ya? Y en la parte inferior hay una sección que dice autoajuste. ¿Sí? Y en autoajuste tenemos 3 opciones. La primera es ancho de columna fijo, la que justamente vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. Una tabla de 5 columnas y ya, 4 filas. Ya. ¿Y qué significa ancho de columna fijo? Significa pues que todas las columnas, o sea, esas 5 columnas que va a tener tu tabla, va a tener un ancho que tú definas. ¿Ya? Entonces por eso te dan este cuadrito de texto. ¿No? Puede ser automático o bien tú colocas acá el ancho. Y el ancho, todas las dimensiones están en centímetros, ¿ya? O sea, de repente le pongo 2 centímetros. Sí, basta con que ponga 2, ¿ya? Está entendido que se trata de centímetros. Si cada columna tiene 2 centímetros, multiplico 2 por 5 columnas, son 10. Ya, 2, 5. Ya sé que está, ¿no? Tengo 5 columnas de 2 centímetros. Profesor, ¿cómo sabe que son de 2 centímetros? Te vas a la regla, ¿sí? Te vas a la regla horizontal, que está en la parte superior. Mira, acá está en 0 y acá está en 10. La siguiente es insertar tabla autoajustada al contenido. Ya, vamos nuevamente a insertar tabla. Y justo también en esta sección de autoajuste tenemos autoajustar al contenido. ¿Qué significa eso?
Cuando tú insertas una tabla, aún no tiene contenido, ¿cierto? Está vacía. Entonces, como dice autoajustar al contenido, entonces significa que esas columnas de esta tabla que vas a insertar van a tener el menor tamaño que puede tener. ¿Ya? Es el menor tamaño porque aún no tiene contenido. A medida que tú vayas ingresando contenido a las celdas de tu tabla, se van a ir autoajustando a ese contenido. ¿Ya? Autoajustar el contenido. Ya está, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? Si inserto una tabla con las columnas con el menor ancho posible que tenga. Y ahí yo comienzo a digitar. Y las columnas se van a ir autoajustando, ¿no? Le pongo acá nombres y apellidos. Email, ¿no? Se va autoajustando. Ya, ese es autoajustar el contenido. Después dice insertar tabla autoajustada a la ventana. Insertar tabla, autoajustar a la ventana. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas la sesión de ayer que yo te hablaba de la ventana de trabajo? Ya, entonces eso es justamente esa es la ventana. Tú vas a insertar una tabla que va a tener, en este caso, 5 columnas, y esas 5 columnas van a cubrir todo el ancho de la ventana. Profesor, ¿cuál es la ventana? Es ese espacio, o digamos, esa sección de la regla que está en blanco. ¿No? Porque los grises, recuerda que te dije ayer, son los márgenes. Entonces, esa es la ventana. Entonces significa que tu tabla de 5 columnas va a ocupar toda esa sección blanca de la regla. Entonces pongo autoajustar a la ventana, y le pongo 4 filas. Y ya está, ¿no? Ocupa, como te digo, todo el espacio que hay, o sea, toda la zona blanca de la regla. Insertar tabla dibujándola. Entonces vamos acá a insertar tabla, dibujar tabla. Y acá nomás te aparece un lápiz y ahí comienzas a dibujar. Ya, pero presa, control Z ya. No quiero que ese texto esté. Entonces acá dibujo así. Ahí. Ya está. Acá puedo agregarle otra fila. Con el lápiz nomás dibujo. ¿Te das cuenta? Otra fila más. Ahí está. Puedo colocar con el lapicito columnas. Oye, puedo hacer divide esta celda en 2. De repente colocar una diagonal en esta. Otra así. Ya tú puedes hacer lo que desees. ¿Sí? Ahí está. Ese es insertar tabla dibujando. ¿Ya? Con el lapicito. Y acá escape para dejar de usar el lápiz. Ya, otra forma. Insertar tabla desde el teclado. ¿Ya? Entonces, a ver. Si quieres insertar desde el teclado, voy a hacerle un zoom para que sea mejor. Va a ser escribir más, menos más. ¿Ya? El más, menos más representa una celda. O columna también. Si le agrego un menos y un más, sería una tabla de 2 columnas, una fila. Si le agrego un menos y un más, sería una tabla de 3 columnas y una fila. Ya con esta forma desde el teclado solo se puede insertar tablas de una fila nomás. De las columnas que tú desees, pero de una fila. Pero esto yo lo suelo usar para cuando son tablas de dos columnas, una tal vez. ¿No? Cuando hacer un panel fotográfico lo hago con esto. ¿Ya? Entonces una vez que ya, en este caso voy a tener 3 columnas y una fila. Presionas Enter, ¿no? Una vez que has puesto más, menos, más, presionas Enter. ¿Ya? Y va a crear la tabla en este caso de 3 columnas y una fila, autoajustar el contenido. Ya. Insertar tabla desde Excel. Ya. Vamos a abrir el Excel. Entonces abrimos la tabla, abrimos el Excel y acá vamos a digitar, ¿ya? Cualquier cosa en realidad. Simplemente yo quiero simular que tengo una tabla grande, de muchas columnas. Ya reducimos con el control scroll, un poquito, alejamos, ¿no? En el Excel. Ya, y acá sombreas una cantidad de celdas hasta la U si gustas, ¿ya? Pero que sean varias columnas, ¿sí? Ya lo he hecho hasta la U. Y hay unas cuantas filas, ¿no? Unas 30 filas.
¿Ya? Sombreala nomás, ¿ah? ¿De qué me está llamando? Ya, sombreas. Y ahí me sigues, ¿ah? Atento. Vas a digitar, de repente, hola nomás. Hola. ¿Ya? No presiones enter, ¿ah? Solo digita hola. ¿Ya? Digita sola. Y presionas ahora en lugar de enter, vas a presionar control más enter. ¿Sí? Control más enter. Y eso lo que va a hacer es replicar el texto ingresado en esa celda en toda la selección. ¿Sí? Ya de esa forma ya estamos generando pues una tabla. Claro. Ahí escribe nomás Vivian para todos. Cosa que también así se enteran los demás porque estoy hablando algo, ¿ya? Sí, ese siempre y cuando tú quieres escribir los mismos datos. Ya, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo esto, pues. Digamos que estás solo seleccionando una celda de todos esos datos. Presionas Control E. Control E te va a permitir seleccionar, obviamente que tienes que haber estado primero tu celda activa. La celda activa, recuerden, ustedes ya lo han visto en Excel, es esta que tiene un contorno verde, ¿ya? Esa celda que tiene un contorno verde. Ubicas tu celda activa en cualquier dato de este rango de celdas. Y presionas Control E. Como te decía, Control E te va a permitir seleccionar toda esa región. Bueno, se llama región actual. Toda esa región actual. ¿Ya? Una vez seleccionada, presionas Control C para copiar. Y vamos al Word y lo pegamos. ¿Ya? Estamos simulando nomás lo que suele pasar cuando copias tablas de Excel a Word. Sobre todo cuando son tablas de muchas columnas, ¿no? ¿Y qué suele pasar? Esto, pues, que no puedes ver todas las columnas de tu Excel del Excel que has copiado, de la tabla de Excel que has copiado, ¿no? Algunos hacen esto. Vamos a ponerle borde, ¿ya? Para que sea. Como digo, algunos hacen esto. Pero si te vas a dar cuenta que haciendo eso no vas a lograr solucionar el problema, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, hay algo que ustedes ya pueden hacer, que lo hemos visto en la clase de ayer, ¿no? Oye, mira, estoy viendo que tiene muchas columnas. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería cambiar la orientación de la página, ¿cierto? De tal forma de que en lugar de que esté vertical, esté horizontal, ¿no? Y de repente con eso, quién sabe, ya puedo ver todas las columnas de la tabla. Entonces, eso podrían hacerlo ustedes ya porque lo hemos visto ahí. Entonces, vamos a ver. Acá le voy a hacer doble clic para unir eso. Listo. Entonces, selecciono el título con la tabla. Ya está. Solo este texto seleccionado, bueno, el texto más esta tabla, quiero cambiar la orientación a la página que contenga esos datos. Y entonces, ¿qué hago? Selecciono primero, así como lo he hecho yo. Te vas a la regla horizontal, ¿verdad? O la vertical, como gustes. Y en la zona blanca haces doble clic izquierdo del mouse. Ya está. Eso ya lo hemos visto ayer, ¿eh? Doble clic izquierdo del mouse, te aparece el cuadro de diálogo de configurar página. Y acá hay una sección que dice orientación. Por defecto está vertical. Cambias horizontal. ¿Ya? Pero, ahí tranquilo, ¿eh? No hagas clic en aceptar todavía. Pero si tú harías clic en aceptar, ¿qué va a pasar? Vas a cambiar la orientación de todas las páginas de tu documento, ¿ya? Y eso no quiero, ¿verdad? Solo quiero cambiar la orientación de este texto seleccionado. Entonces, ¿qué hago? En la parte inferior de este cuadro de diálogo, hay una zona que dice aplicará. ¿Ya? Y en ese combo, en lugar de todo el documento, o sea, ¿qué significa? Aplicar a todo el documento, o sea, a las dos hojas o dos páginas que tiene. ¿Ya? En lugar de aplicar a todo, le pones acá texto seleccionado. ¿Ya?
Texto seleccionado. Ya está. Y acá, ¿ya? ¿Ya cambiaron la orientación ustedes ya? Ya, excelente. Tenían que hacerlo, pues lo hemos hecho ayer ya. Si dicen que repites porque no entró ayer. Ya, entonces ahí está. Estoy viendo que a pesar de que he cambiado la orientación de esta página, no puedo ver todas las columnas de esta tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya, lo siguiente es esto, mira. Seleccionas la tabla, ¿sí? Seleccionas la tabla, ¿no? Para seleccionar la tabla, lo puedes hacer desde la esquina superior izquierda, ¿sí? Esquina superior izquierda. Ya está. Y acá vamos a la ficha contextual disposición. Chicos, los archivos están en un enlace que ya se compartió. Ahí lo pongo nuevamente, ¿ya? Ya, entonces acá, mira. Hablábamos ayer que estábamos viendo... ya, imágenes, ¿no? Que todos los objetos que podemos insertar a nuestro documento tienen diversas propiedades, ¿sí? Y esas propiedades están disponibles, pues, en fichas contextuales. Y eso lo expliqué ayer. Y le decía, ¿no? Que tenemos, para cada objeto tenemos su ficha contextual. En este caso, que estamos trabajando con tablas, tenemos la ficha contextual diseño de tabla y disposición. Ya, entonces nos vamos a ir a la ficha contextual disposición. Ya, y en disposición vamos a trabajar con el grupo tamaño de celda, tamaño de celda. ¿Sí? Y en este grupo tamaño de celda, ¿qué vas a hacer? Vas a usar este botón autoajustar. Autoajustar. Ya. Y esto ya te debe ser familiar. Cuando insertamos tablas, vimos esas opciones de ahí, esas tres. Autoajustar al contenido, ya lo sabes, ¿no? ¿Qué significa autoajustar al contenido? Que tú defines un ancho para las columnas, en centímetros. Autoajustar la ventana, ¿qué significa? Que tus columnas, toda la tabla, va a calzar en el área blanca de la regla. Y autoajustar el contenido es que lo va a hacer lo más pequeño posible para que calce, pues, o sea, y se vaya autoajustando al contenido que vas ingresando a las celdas. Y en este caso, yo quiero trabajar con esto, autoajustar a la ventana. O sea, como sea, calce, pues, en la zona blanca de la regla. Eso es lo que quiero. Entonces elijo autoajustar a la ventana. Y ya está. Y con eso lo solucioné. Ya no tengo que estar disminuyendo el ancho de cada columna y todo eso.